Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy, 10 de los mejores escritores de toda la historia. El mundo ha tenido la fortuna de tener personas demasiado talentosas y la literatura, por fortuna, tiene muchísimos escritores notables. Personas que han contribuido con su talento a elevar las letras a un nivel mucho más profundo, a descubrir la capacidad de los seres, a despertar algo en las almas y elevar el espíritu creativo del ser humano. Son muchísimos los nombres que podrían estar en la lista. Sin embargo, hemos escogido solo 10. Y aquí están 10 de los mejores escritores de toda la historia. Número 10. León Tolstoy. León Nikolayevich Tolstoy nació en 1828 en medio de una familia acomodada, aristocrática y con múltiples fuentes de ingreso. Desde ese cristal privilegiado, Tolstoy vio la realidad del Imperio ruso de lejos, pero cuando aquel cristal se rompió y abrió los ojos, pudo comprobar que aquella realidad no era más que un pasatiempo de pocos privilegiados, mientras la cruel verdad respiraba a tientas por todos los poros que lo rodeaban. La obra de Tolstoy está repleta de esa Rusia, de ese vasto imperio poderoso en todos los sentidos, pero también escandaloso, derrochador, injusto y prepotente. Guerra y paz así lo demuestran. La cortesía de las salas y de los bailes contrastan con los crímenes de las guerras y el poder corrupto de los que comandaban las tropas. La obra de este gran literato está llena de Rusia, de un pueblo altivo y orgulloso, marcado por la desigualdad y las malas decisiones. Los paisajes esplendorosos, teñidos de sangre, los atardeceres que danzaban junto a las lágrimas de Ana Karenina y las dudas que eran amigas solidarias de Andrei Bolkonsky. Unas narraciones pausadas, certeras y vitales hacen de la obra de Tolstoy una de las más indispensables de toda la historia. Creyente acérrimo, en sus últimos años despreció lo material para centrarse en lo espiritual y tratar de promover el bien común en lugar de los mezquinos bienes terrenales. Jamás obtuvo el premio Nobel, aunque nunca le hizo falta. Número 9. Jorge Luis Borges. Al genio argentino alguna vez le dijeron que él era el mejor escritor del mundo, a lo que él respondió: esto es terrible, si yo soy el mejor, ¿cómo serán los demás? Borges hizo de las letras la sangre de su existencia. De hecho, la literatura se convirtió en la luz que iluminó su camino, incluso después de la ceguera. Una mente reflexiva, dinámica, audaz y creativa. Como todo artista, desafió todos los estándares al no encasillarse en un género en particular. Entendió que no era necesario una etiqueta para poder expresar lo que el alma dictaba. No fue poeta, cuentista, ensayista o narrador. Fue un escritor total, y eso era suficiente para abarcarlo todo. Desde la penumbra de su destino, vio la luz mágica que lo impulsaba todo. No tuvo hijos, pero fue el padre de todos los buenos pensamientos. Promovió el realismo y la fantasía, luchó por la libertad y por el deseo del hombre de ser feliz. Convirtió al olvido en su mejor arma de ataque y al recuerdo en el mejor de los halagos. La obra de Borges está cargada de sabiduría, de momentos únicos, algunos notables y otros célebres, muchos de ellos eternos. Su amor por los libros, su devoción a sus padres y la compañía eterna de la incertidumbre son características de su obra. Se encuentran en cada una de sus páginas, al igual que el deseo de encontrar ese pensamiento justo para el sentimiento apropiado. Número 8. Víctor Hugo, el más célebre de los escritores franceses. Se dice que al funeral de Víctor Hugo asistieron más de 2 millones de personas y otros tantos lo sintieron como si fuera el propio. No es coincidencia, la obra del escritor francés está llena de Francia, de injusticias, de imprudencias y de deseos de limpiar el polvo de las manos, de levantar las miradas y de ver el cielo con alegría.
testigo de primer orden de los cambios políticos más grandes que el mundo moderno ha conocido, pregonero de las desdichas, de los defectos, de las tristezas que envuelven una revolución eterna, escribano de las dificultades de los hombres honestos, de los amores imposibles y de los tormentos perpetuos. La obra de Víctor Hugo está cargada de realidad, de pueblo, de ilusiones y decepciones. Los Miserables y Nuestra Señora de París son sus obras más populares, pero la cantidad de poemas, ensayos y obras de teatro, así como reflexiones, son tan extensas que podría pasar una vida entera tratando de analizarlas y descubrirlas. Lo mejor de su obra es su cercanía con la realidad de los desamparados, de los huérfanos de esperanza que se veían reflejados en cada página y en cada rincón de París. Contribuyente de primer orden al realismo literario y poético, la obra de Víctor Hugo sigue aún vigente, incluso cuando han pasado más de 200 años desde el despertar de la civilización. Número 7. Franz Kafka. Antes de su prematura muerte, Franz Kafka le dijo a su amigo Max Brod que quería que toda su obra se quemara, que reuniera todos sus escritos y los mandara a la hoguera para que nadie más pudiera leerlos. Por suerte para el mundo, Max Brod no le hizo caso, y no solo no quemó estos escritos, sino que promovió su edición y su publicación póstuma. Gracias a él, podemos sentir cómo Gregorio Samsa se va convirtiendo en un insecto y cómo la realidad cae por pedazos ante el fatalismo de la muerte. La obra de Kafka, al igual que la del protagonista del proceso, está llena de pesares, de crueles soluciones, de ironía constante, de laberínticas calles y caminos que no conducen a nada, y de tristes reflexiones tan cercanas hoy en día como en el momento en el que fueron escritas. Aunque no escribió mucho, debido a su temprana muerte a la edad de 40 años, sí fue suficiente para dejar un legado extenso que sigue anchándose con el paso del tiempo. Su influencia es incuestionable hoy en día, y su nombre toma cada vez más importancia entre los grandes. La desgracia del individuo, la soledad que provoca el viento, las injusticias de unas leyes absurdas y la presencia eterna de un verdugo capaz de acabar con el mínimo de felicidad. Esas son sus principales características. Número 6. Fyodor Dostoyevsky. Las grandes aspiraciones de Fyodor Dostoyevsky lo llevaron a tener una vida difícil. Desde el principio, su anhelo de ser un ciudadano correcto se vio frustrado por un sistema acusatorio que puso su señal en las ideas del escritor. Estuvo encarcelado en Siberia y allí, recluido, pudo ser testigo de la crudeza de su entorno y del difícil camino que sería ser escritor. Pero sus experiencias duras y sus años de dificultades no fueron completamente malos. Las sombras que lo rodearon moldearon su talante y su talento, y lo convirtieron en el escribano de los angustiados, de los necesitados, que como él veían en el camino el mayor de los obstáculos para poder avanzar. Las obras de Dostoyevsky, desde Los Hermanos Karamazov hasta Crimen y Castigo y tantas otras, están llenas de personajes encarcelados, atrapados en condenas ajenas, prisioneros inocentes de suspiros hondos e ilusiones pasajeras. Su obra está llena de sentimientos, de buenas intenciones, de buenos propósitos, pero de obstáculos imposibles que hacen que todo se vaya a la basura. Sus obras tienen esa atmósfera de pesar, de melancolía, de nostalgia propia de unos seres que como él buscaban el alivio de unos días soleados, personajes que trataban de remediar lo inevitable y de superar la derrota para que algún día, si así lo quería Dios, poder terminar el camino en paz. Número 5. Charles Dickens. Conocido y reconocido como uno de los mejores novelistas, incluso de todos los tiempos, Charles Dickens dejó para el mundo obras fundamentales como Oliver Twist, Grandes Esperanzas, David Copperfield o Cuentos de Navidad.
Sus obras están cargadas de humanidad, también de pesares, pero al contrario de los antes mencionados, estos personajes parecen que en su mayoría tendrán una esperanza de terminar felices o por lo menos empatados con la desgracia. En las obras de Dickens aparecen el vacío de los grandes espacios y la iluminación tardía, esa que llega después de que lo importante pasó de repente. Las novelas de Dickens siempre fueron bien recibidas y fueron alabadas desde el principio. Su especialidad fueron las muy lucrativas novelas por entregas, en las que mensualmente entregaba partes de la obra. Esto hizo que cada capítulo estuviera cargado de emociones y conclusiones, al tiempo que dejaba un gancho para la siguiente entrega. Esto provocó que los lectores esperaran con ansias y llenaran los sitios esperando que llegara la siguiente entrega. La obra de Dickens también es la obra de seres marginales, no solo en riqueza, sino también en esperanza. Seres desdichados, abandonados a su suerte, que tenían que luchar lágrima en mejilla para poder encontrar la buena fortuna. Por algo Oscar Wilde decía que la obra de Dickens era demasiado sentimental y sensacionalista. Número 4. Johann Wolfgang von Goethe, uno de los escritores alemanes más famosos de la historia. Su legado ha cruzado fronteras y épocas, y su obra, en especial Fausto, es considerada una de las cúspides de la literatura universal. Su obra abarca varios géneros, entre los que se destacan el teatro, la poesía, la novela o incluso el ensayo científico. Su estilo clásico sirvió de base para un nuevo movimiento de la época, llamado romanticismo. Algunos lo ponen en lo más alto de este mítico movimiento. Sin embargo, más que eso, su herencia se debe a la facilidad de comprensión de sus versos y sobre todo a la incorporación de un lenguaje más profesional y científico, dado su habilidad y fanatismo hacia el naturalismo técnico. Profundo admirador de Shakespeare, desde joven tuvo el impulso de convertirse en dramaturgo. Poco a poco fue dominando el arte del diálogo y el drama oral hasta convertirse en uno de los dramaturgos más grandes de Alemania. Sus obras, cargadas de sentimientos idílicos y de posiciones morales, fueron muy bien recibidas en su época y su fama convirtieron esas obras en eternas. La desesperanza del enamorado, la osadía de los amantes y la traición del destino son temas recurrentes en su obra. Clavijo, Prometeo, La Selva Negra o Ifigenia en Tauride son obras maestras del teatro romántico alemán. Además, su nombre se ha convertido en referente de las letras, al punto de tener varias instituciones literarias bautizadas con su apellido. Como vemos, la lista quedó incompleta, aunque ni siquiera haciendo un video de un día entero se podría llenar con todos los nombres que merecen estar entre los más notables. Por fortuna, la literatura ha tenido grandes talentos. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué nombres se quedaron por fuera de la lista. Ahora vamos con los 3 más notables según este canal. Número 3. Edgar Allan Poe. El hijo de la mala fortuna, el padre del desconsuelo y el íntimo amigo del duelo, nació en Boston en 1809. Desde que nació, tuvo la mala fortuna de su lado. Sin embargo, y para sorpresa de su rival, le ganó la partida al tiempo y a la desgracia y se convirtió en uno de los escritores más influyentes de la historia. Desde su humilde deseo de ganarse la vida escribiendo, consiguió crear mundos terrenales y fantasmales que han cruzado las épocas hasta convertirse en la leyenda viva que late con más fuerza que cuando publicó su primer poemario en 1827, que firmó con el simple nombre de un bostoniano. La obra de Poe es esencial desde su creación y se convirtió en base y admiración de miles de escritores desde su propia publicación. Sin duda, la literatura no ha tenido un descubrimiento más notable y aquel matrimonio lúgubre entre el arte y la desdicha no ha tenido un hijo tan pródigo como Edgar Allan Poe.
No solo eso, sus letras no han sido el único aporte a la literatura, también lo fueron sus métodos, desde el método científico-deductivo, base de la novela detectivesca, hasta el complejo transitar del investigador para comprobar hechos. El aporte de Edgar Allan Poe ha sido esencial y trascendental, incluso indispensable. Poeta, periodista, ensayista, novelista y mil cosas más. Recomendamos ver el video que tenemos dedicado a sus oficios y al difícil camino que tuvo que recorrer a lo largo de su corta vida. Número 2. Miguel de Cervantes Saavedra. Uno de los padres de la literatura, y no por ser el pionero o el primero, sino por ser el vivo ejemplo sobre el que se han escrito millones de páginas de metáforas y de obras. El aporte de Miguel de Cervantes no solo ha sido literario, sino sobre todo técnico. En su obra logró construir todo un reglamento argumental, lírico, métrico y poético que le dio hilo a la narración. La llenó de matices, contribuyó a la atmósfera y eliminó los pasajes indeseables. No solo eso, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha también contribuyó al buen uso de la lengua española, a alejarse de los costumbrismos o palabras forzadas y a darle un estándar a aquellos textos que, a pesar de su cercanía, parecían lejanos a otros pueblos. Su aporte al idioma español fue fundamental, y no solo eso, también contribuyó a la creación técnica de textos, de narrativas, de prosas y de versos. Sus novelas están dotadas de recursos técnicos poco frecuentes en la época. Logró darle aspecto realista a lo fantástico y un aspecto fantástico a lo realista. Mezcló los problemas del protagonista con las nimiedades de los secundarios. Puso a la par la voz del genio con la del iletrado y la del poderoso con la del marginado. Le dio vida a la muerte y sobre todo le dio cordura al más tierno de los locos. Una locura que terminó convirtiéndose en la obra maestra de la historia de la humanidad. Número 1. William Shakespeare. Sin duda el dramaturgo más importante de toda la historia. Sus obras están cargadas de lirismo, de sensaciones eternas y de verdades que aún hoy en día se sienten como propias. Hay que decir que lo más importante de la obra de Shakespeare no son sus historias en sí, sino la riqueza de las situaciones, de los diálogos y de los enfrentamientos en los que colocaba a sus personajes. Contrario a lo que muchos piensan, Shakespeare no escribió historias originales, sino que se basó en hechos ocurridos o contados previamente. Pero lo que lo hizo único en la historia fue su capacidad para crear dramas, para crear escenas contundentes, difíciles de aceptar, de comprender. Su gran logro fue no dejar indiferente al espectador, tocarlo hasta el corazón e involucrarlo en llantos, injusticias o pequeñas sonrisas. La obra de Shakespeare es eterna. Sus obras se han representado desde su creación y lo seguirán haciendo infinitamente. Todo eso porque su obra no habla de acontecimientos. Eso es secundario. Lo importante es el alma humana, su deseo, su orgullo, su asquerosa vanidad, su enfermiza codicia, su torpe realidad y su sonrisa cómplice. No hay ser humano que no sea indiferente a alguno de los personajes del escritor victoriano, y eso es porque en alguno de todos ellos encontramos el espejo que enaltece o corroe nuestras propias almas. En sus tragedias, comedias o entremeses, en cada uno de esos versos, de esos paisajes, de esos diálogos, están presentes las angelicales esperanzas y las diabólicas desproporciones humanas. William Shakespeare es sin duda un clásico en esencia pura. Sin duda este video es muy escaso para el talento notable de estos genios. Lo bueno es que tenemos tiempo suficiente en el futuro para poder entrarnos en la obra de cada uno de ellos. Estas personas nos han dado lo mejor de sus letras, lo mejor de su talento, lo mejor de sus esfuerzos, las mejores reflexiones, los mejores pensamientos, los mejores sentimientos
y las vidas más sufridas para poder llegar a conclusiones tan célebres. Y nos da para pensar que si esto fue lo que llegó a nuestras manos, lo que llegaron a publicar, ¿cómo serían las páginas de borradores que tenían? Seguramente fueron tesoros increíbles. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.